Ahora mismo, mientras lees esto, hay millones de personas enviando fotos, haciendo videollamadas, procesando pagos bancarios, controlando satélites, todo al mismo tiempo. Y la pregunta que casi nadie se hace es, ¿dónde ocurre eso realmente? La respuesta que la mayoría daría es en la nube. Pero esa palabra esconde algo que muy pocos entienden del todo, porque la nube no está en ningún lugar vago ni etéreo, no flota, no es magia, es hierro, cobre, silicio y electricidad. Es calor que tiene que irse a algún sitio. Es ingeniería a una escala que desafía la intuición. Y el primer error que casi todo el mundo comete es creer que sus archivos, sus fotos, sus conversaciones están guardadas en Internet. No, están guardadas en servidores físicos ubicados en centros de datos. Y esos centros de datos son edificios enormes. Un edificio enorme, con puertas de seguridad, sistemas de refrigeración industrial, generadores de emergencia y racks de servidores alineados como estanterías en una biblioteca sin fin. Solo que ese edificio puede estar en Virginia, en Finlandia, en Singapur o en la frontera del desierto de Oregón, y tú nunca lo verás. Eso es la nube, una infraestructura física masiva que se hace invisible a propósito. Y entender cómo funciona de verdad cambia por completo la forma en que ves el mundo digital. Antes de que existiera la nube, cada empresa que necesitaba poder de cómputo tenía que comprarlo. Servidores propios, salas de máquinas con aire acondicionado, ingenieros que los mantenían. Si la empresa crecía, compraba más servidores. Si lanzaba un producto nuevo y no sabía cuántos usuarios tendría, apostaba. Compraba de más y los servidores quedaban ociosos, o compraba de menos y el sistema colapsaba en el peor momento posible. El problema fundamental que resolvió la nube no fue técnico, fue económico y operativo. La pregunta era, ¿y si la capacidad de cómputo se pudiera tratar como la electricidad? No compras una central eléctrica para tener luz en tu casa. Simplemente conectas el cable y pagas por lo que usas. La nube hizo lo mismo con los servidores, la memoria, el almacenamiento y la capacidad de procesamiento. Ese principio parece simple, pero para hacerlo realidad, hubo que construir algo de una complejidad extraordinaria. Empieza por el comienzo, por el edificio. Un centro de datos moderno no se parece a nada que puedas imaginar desde fuera. Desde la calle suele ser un bloque gris sin ventanas, con pocas señales de lo que ocurre adentro. Pero adentro hay decenas de miles de servidores funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin parar. Un servidor, en esencia, es una computadora sin pantalla ni teclado. Tiene procesadores, tiene memoria RAM, tiene almacenamiento, pero está diseñado para una sola cosa: ejecutar tareas de forma continua y sin fallas. Estos servidores se apilan en estructuras metálicas verticales llamadas racks, y los racks se alinean en filas que pueden extenderse durante cientos de metros. Una sala de servidores mediana puede tener miles de máquinas operando en paralelo. Ahora multiplica eso por decenas de instalaciones repartidas por diferentes continentes, y tendrás una idea de la escala física detrás de algo que tú llamas simplemente subir una foto. Pero un servidor solo no hace nada útil. Lo que hace posible la nube es lo que ocurre entre los servidores y entre los centros de datos, es decir, la red. Todo empieza cuando tú haces algo. Abres una aplicación, envías un mensaje, pides que tu música empiece a sonar. Ese gesto genera una señal digital que viaja desde tu dispositivo. Sale por tu red Wi-Fi o por la antena de datos móviles. Llega a un router. De ahí pasa a otro nodo de red y luego a otro. Cada salto es una decisión. ¿Por dónde es más rápido llegar? ¿Qué ruta está congestionada? ¿Cuál tiene menos latencia? Esta navegación no es aleatoria. Es el protocolo IP en acción, dividiendo tu solicitud en pequeños paquetes de datos, enviando cada uno por la ruta óptima en ese instante y reensamblándolos en el destino. Todo eso ocurre en milisegundos, a veces menos. Cuando tu señal llega al centro de datos, entra primero por lo que se llama un balanceador de carga. Imagina un guardia de tráfico en una intersección muy concurrida. El balanceador de carga observa qué servidores están disponibles, cuáles tienen capacidad libre, cuáles están respondiendo más rápido en ese momento, y dirige tu solicitud al servidor más adecuado, no al mismo de siempre, al mejor disponible ahora mismo. Eso significa que cuando usas la misma aplicación 10 veces seguidas, tus solicitudes pueden terminar siendo procesadas por 10 servidores distintos sin que tú lo notes. Y eso, lejos de ser un problema, es exactamente el diseño.
Dentro del servidor ocurre otro nivel de magia invisible. Durante décadas, un servidor físico ejecutaba un solo sistema operativo y un solo conjunto de aplicaciones. Si querías más, comprabas otro servidor. Era rígido, caro e ineficiente, porque casi siempre el servidor estaba aprovechado al 50% o menos. La virtualización cambió todo eso. La idea es conceptualmente elegante. Si el hardware es suficientemente poderoso, ¿por qué no hacer que parezca múltiples computadoras al mismo tiempo? Una capa de software especial llamada hipervisor divide un servidor físico en varias máquinas virtuales. Cada una tiene su propio sistema operativo, su propia memoria asignada, su propia capacidad de cómputo, y ninguna sabe que las demás existen. Es como dividir un apartamento grande en varios estudios independientes. La estructura física es la misma, pero para quien vive adentro es su propio espacio completo. Un solo servidor físico puede alojar decenas de máquinas virtuales, e incluso muchas más en determinados escenarios, dependiendo del tamaño y los recursos de cada una. Eso multiplica radicalmente la eficiencia y permite a un proveedor de nube asignar recursos bajo demanda. Si necesitas más procesamiento para tu aplicación, el sistema añade más máquinas virtuales. Si no las necesitas, las libera. Todo de forma automática, en segundos. Más recientemente, la virtualización evolucionó hacia algo aún más eficiente: los contenedores. La diferencia entre una máquina virtual y un contenedor es sutil pero importante. Una máquina virtual incluye todo: el sistema operativo completo, las bibliotecas, la aplicación. Es como mudarse a un apartamento con todos los muebles incluidos. Un contenedor, en cambio, comparte el sistema operativo del servidor anfitrión. Solo incluye la aplicación y sus dependencias inmediatas. Es como llevar solo tu ropa y tus libros y usar el espacio que ya existe. El resultado es que los contenedores son mucho más ligeros y mucho más rápidos de iniciar. Una máquina virtual puede tardar minutos en arrancar. Un contenedor puede estar activo en segundos o incluso fracciones de segundo. Y cuando manejas millones de solicitudes simultáneas, esa diferencia no es un detalle menor. Es la diferencia entre un sistema que escala sin esfuerzo y uno que colapsa bajo presión. Pero todo este cómputo, toda esta virtualización, toda esta red tiene un enemigo constante: el calor. Los procesadores generan calor, la memoria genera calor, las tarjetas de red generan calor. Cuando apiñas decenas de miles de servidores en un edificio, el calor es un problema de primer orden. Un servidor que se sobrecalienta ralentiza sus operaciones para protegerse. Si la temperatura sigue subiendo, se apaga, y si se apaga en el momento equivocado, los datos que estaba procesando pueden perderse o corromperse. Por eso, una parte sorprendentemente grande del costo y la ingeniería de un centro de datos no tiene nada que ver con los servidores en sí, sino con sacarles el calor encima. Los sistemas de refrigeración de un centro de datos moderno son una ingeniería en sí mismos. Algunos centros de datos usan pasillos fríos y calientes. El aire frío entra por el frente de los racks, absorbe el calor mientras pasa por los servidores y sale caliente por la parte trasera hacia un espacio separado, desde donde se lleva afuera o se recircula. Otros sistemas usan refrigeración líquida directa, tuberías de agua o fluidos especiales que circulan por dentro de los propios servidores, extrayendo el calor a niveles que el aire simplemente no puede alcanzar. Microsoft ha experimentado con sumergir centros de datos en el fondo del océano. El agua fría del mar hace el trabajo de refrigeración casi gratis. Meta y Google han construido centros de datos en Escandinavia, donde el clima frío reduce drásticamente la energía necesaria para refrigeración. El calor no es un problema menor. Es uno de los grandes límites físicos del cómputo en la nube. El otro gran límite es la energía. Un centro de datos mediano consume tanta electricidad como una ciudad pequeña. El crecimiento del cómputo en la nube ha convertido a los grandes proveedores en algunos de los mayores consumidores de energía del planeta. Y eso plantea una pregunta que la industria no puede ignorar: ¿de dónde viene esa energía? Google, Amazon y Microsoft han hecho compromisos públicos de transición hacia energías renovables. Algunos centros de datos se alimentan de energía solar o eólica, pero la demanda crece más rápido de lo que crecen las fuentes limpias, y el balance energético de la nube sigue siendo uno de los debates más importantes del sector. Un dato que suele sorprender es que incluso las acciones digitales más simples tienen un costo energético real. Cada correo enviado, cada archivo almacenado y cada video reproducido activa una enorme infraestructura de servidores, redes y sistemas de refrigeración que funcionan de manera ininterrumpida.
Aunque cada acción individual consume muy poca energía, multiplicada por miles de millones de usuarios representa una demanda gigantesca. La nube puede parecer intangible, pero detrás de ella existe una maquinaria física que permanece encendida las 24 horas del día para mantener funcionando el mundo digital. Ahora bien, hay un concepto que está en el centro de toda la promesa de la nube y que casi nunca se explica bien: la redundancia. La nube no es un solo servidor, ni un solo centro de datos. Cuando guardas algo importante, ese dato no vive en un solo lugar. Se replica automáticamente en múltiples servidores dentro del mismo centro de datos, y también en centros de datos diferentes, a veces en continentes distintos. ¿Por qué? Porque cualquier componente puede fallar, un disco duro puede corromperse, una tarjeta de red puede averiarse, un centro de datos entero puede perder energía por una tormenta o un corte en la red eléctrica. Si tus datos solo existieran en un lugar, cualquiera de esos eventos sería catastrófico. La redundancia es el principio que dice: asume que algo va a fallar y diseña el sistema para que eso no importe. Amazon Web Services, por ejemplo, habla de zonas de disponibilidad, instalaciones físicamente separadas dentro de la misma región geográfica, conectadas por redes de muy baja latencia. Si una zona falla, las otras absorben la carga inmediatamente. El usuario casi nunca lo nota. Esto es lo que se llama alta disponibilidad, y es uno de los logros de ingeniería más sofisticados de la infraestructura digital moderna. Hay también una capa que los usuarios raramente piensan, pero que es fundamental: la seguridad. Un centro de datos bien diseñado tiene más capas de seguridad física que muchos bancos: controles de acceso biométrico, guardias, cámaras en cada ángulo, puertas que solo se abren con credenciales específicas para personas específicas. En algunos casos, los propios empleados del centro de datos no saben cuáles son los clientes cuyos datos custodian. Y la seguridad lógica, la que ocurre en el software, es aún más compleja. Encriptación de datos en reposo y en tránsito, firewalls, sistemas de detección de intrusiones, autenticación multifactor, monitoreo continuo de patrones anómalos, equipos enteros dedicados a anticipar y neutralizar amenazas. Un error común es pensar que la nube es menos segura que tener los datos en casa. Para la mayoría de las organizaciones ocurre exactamente lo contrario. Ninguna empresa mediana tiene los recursos para mantener la infraestructura de seguridad que un gran proveedor de nube opera como parte de su negocio central. Existe otra dimensión de la nube que va más allá del almacenamiento: el cómputo bajo demanda. Cuando un videojuego lanza su último título y millones de personas intentan conectarse el mismo día, necesita capacidad computacional masiva durante unas horas o unos días. Luego esa demanda cae. Con infraestructura propia, eso es un dilema irresoluble. O inviertes en capacidad que estará ociosa el 90% del tiempo, o te quedas sin capacidad cuando más la necesitas. La nube resuelve eso con elasticidad. Los recursos escalan hacia arriba automáticamente cuando la demanda crece y hacia abajo cuando disminuye. Esto no ocurre por arte de magia. Ocurre porque el proveedor tiene un pool de capacidad tan enorme que puede ceder recursos a un cliente sin que otros lo noten. Pero hay algo más profundo aquí. La nube no solo ofrece servidores bajo demanda, ofrece servicios completos, bases de datos gestionadas, sistemas de mensajería, herramientas de inteligencia artificial, plataformas de análisis de datos. Una empresa puede construir hoy una infraestructura sofisticada sin poseer ni un solo servidor físico. Todo el peso operativo lo lleva el proveedor. Eso ha democratizado la posibilidad de lanzar productos tecnológicos a una escala que antes era impensable para empresas pequeñas o medianas. Y aquí llegamos a algo que pocas personas entienden: la latencia, que es el tiempo que tarda una señal en ir de un punto a otro y volver. La velocidad de la luz en fibra óptica es de aproximadamente 200.000 kilómetros por segundo. Parece rapidísimo, y lo es, pero la geografía importa. Una solicitud que viaja desde Buenos Aires hasta un servidor en Irlanda y regresa recorre miles de kilómetros. Eso añade decenas de milisegundos. En muchas aplicaciones, eso es imperceptible. En otras, como los videojuegos en tiempo real, las operaciones financieras de alta frecuencia o los sistemas de control industrial, cada milisegundo cuenta. Por eso los grandes proveedores de nube no tienen un solo centro de datos. Tienen docenas repartidos por todo el mundo. El objetivo es que el servidor más cercano a ti esté siempre a una distancia que permita una respuesta por debajo del umbral donde el retraso se hace perceptible. Esto se llama Edge Computing,
cuando se lleva aún más lejos. En lugar de centralizar todo el procesamiento en grandes centros de datos, parte del cómputo ocurre en nodos pequeños distribuidos geográficamente cerca de los usuarios finales. La lógica es simple. Si el procesamiento ocurre cerca de donde se genera el dato, la latencia cae drásticamente. Es una evolución que está en pleno desarrollo y plantea preguntas fascinantes sobre cómo será la arquitectura del cómputo en los próximos años. Hay también una parte de la historia de la nube que tiene que ver con el dinero y que explica mucho sobre cómo se estructuró el sector. Pero toda esta infraestructura no apareció de la nada. Hubo empresas que transformaron esa capacidad técnica en un nuevo modelo de negocio. Amazon Web Services nació de una necesidad interna. Amazon había construido para sí mismo una infraestructura computacional enorme para soportar su tienda en línea. En algún momento, alguien se dio cuenta de que esa infraestructura, que era de clase mundial, podría ofrecerse como servicio a terceros. Amazon Web Services se lanzó en 2006 y cambió completamente la industria del software. Hoy, Amazon, Microsoft y Google controlan la mayor parte del mercado global de servicios de nube. Es un negocio de escala donde las ventajas de invertir masivamente en infraestructura se traducen en costos por unidad cada vez más bajos, lo que a su vez financia más inversión, lo que refuerza la ventaja. Es un ciclo difícil de romper desde fuera. Eso ha generado debates legítimos sobre concentración de mercado, dependencia tecnológica y soberanía digital. Si la infraestructura crítica de un país o de sectores enteros de la economía depende de unos pocos proveedores privados ubicados en su mayoría en Estados Unidos, ¿qué ocurre si esa relación se interrumpe? Es una pregunta que los gobiernos de Europa, Asia y América Latina están comenzando a tomar en serio. Hay un aspecto final que merece atención: lo que la nube reveló sobre el software mismo. Antes de la nube, el software se distribuía en cajas físicas o se instalaba en servidores de la empresa. Actualizar ese software era lento, costoso y complicado. Los ciclos de desarrollo eran largos porque cada cambio requería una nueva instalación. La nube cambió eso radicalmente. Cuando el software vive en un servidor remoto y tú simplemente accedes a él por Internet, el proveedor puede actualizar ese software sin que tú tengas que hacer nada. Puede hacer mejoras, corregir errores, añadir funciones y desplegarlas para millones de usuarios al mismo tiempo en cuestión de minutos. Eso transformó cómo se construye el software. Los ciclos se acortaron. Surgió la filosofía del desarrollo continuo, donde el producto nunca está terminado, sino en permanente evolución. Y eso a su vez cambió cómo las empresas piensan, contratan y operan. La nube no fue solo una solución técnica. Fue el catalizador de una transformación completa en la forma en que el mundo digital se diseña, se despliega y se consume. Y en todo esto hay algo que debería hacernos reflexionar. Cada vez que abres una aplicación, cada vez que envías un mensaje, cada vez que transmites una canción, estás invocando una cadena de eventos de una complejidad asombrosa. Miles de kilómetros de fibra óptica, décadas de trabajo en protocolos de red, algoritmos de balanceo de carga, hipervisores, sistemas de refrigeración, generadores de emergencia, redundancia geográfica, encriptación, equipos de seguridad. Todo eso ocurre en fracciones de segundo. Todo eso es invisible para ti. Todo eso funciona, casi siempre, sin que lo notes. Eso no es algo que deba darse por descontado. Es el resultado de décadas de ingeniería acumulada, de decisiones de diseño que priorizan la resiliencia, de una infraestructura que ha sido construida para anticipar sus propias fallas. La nube no es etérea, es concreta, física, eléctrica y caliente, pero fue diseñada para parecer perfectamente invisible. Y esa, tal vez, es la mayor hazaña de ingeniería que nadie ve. Si llegaste hasta aquí, es porque no te basta con saber que algo funciona. Necesitas entender por qué. Eso es exactamente lo que hacemos en Cómo Funciona Todo. Si este recorrido por las entrañas de la nube te dejó mirando diferente algo que dabas por sentado, el like es la forma más simple de decírnoslo. Y si quieres seguir abriendo sistemas por dentro, suscríbete, porque cada semana hay una nueva capa de complejidad esperando ser revelada.